Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confesiones, yo soy Patricia Parto. Un niño que a sus 10 años ya se había leído más de 100 libros. Es un hombre que a sus 65 tendrá mucho para contar. Esta noche la película de Sergio Cabrera, bienvenidos. Está aquí con nosotros Sergio Cabrera. Sergio, bienvenido a Confesiones. Muchas gracias por invitarme. No, para nosotros es un placer, realmente un placer tenerlo aquí. Cuando usted era chiquito, como a los 9 años, su tía Amalia, quien murió infortunadamente, le dejó una herencia muy importante en su vida que para nosotros quizá va a ser como ese hilo conductor de la narración de su propia historia esta noche, y fue una cámara Kodak, tengo entendido. Una Kodak Brownie Fiesta, sí. Es que mi tía sabía que iba a morir porque tenía cáncer y antes de morir reunió a sus sobrinos y a cada uno le dio alguno de sus cosas apreciadas por ella, y acababa de regresar de un viaje a Estados Unidos y México y había comprado una camarita pequeñita, de esas cámaras de antes, incluso, de sí. el sol a la espalda y tome la foto. Y me la regaló y yo sentí que me había regalado algo muy, muy importante, y empecé a tomar fotos con esa cámara, y poco a poco mi mamá se dio cuenta de que tomaba fotos muy, muy bonitas, ¿A qué le gustaba artísticas. tomarle fotos? Pues a mi hermana, al perro que teníamos en esa época, que era un pastor escocés, paisajes, retratos de mi madre, pero tenía como actitud de fotógrafo. Hoy en día cualquier niño tiene una cámara Sí, en el o con el teléfono. celular, exactamente, sí. Pero en esa época era algo muy, muy especial que un niño de mi edad tuviera una cámara y que tuviera una mamá que se preocupara de revelar y de escoger las fotos y pegarlas en un álbum. ¿Y hay alguna quizá particularmente que usted recuerde con mucho cariño de esa época de su niñez en Medellín? Sí, o sea, hay varias. Pues, en especial recuerdo una foto de mi hermana con el perro. Sí. Sí, bonita. ¿Cómo era esa foto? Pues ella abrazando el perro así, con un poquito de contraluz y un primer plano de una ramita. ¿Por qué le decía, su hermana Marianela, cómo era que le decían? Pochola. Pochola. ¿Por qué Pochola? Como mi padre es español, no sé, pues la verdad no sé de dónde venía ese Todavía le apodo. dicen Pochola. Pocha le decimos ahora. Pocha. Hablando de Fausto Cabrera, español, evidentemente, él deja su país en plena guerra civil española. ¿Y por qué decide venir a Colombia? ¿Qué lo atrajo de este país? Pues cuando terminó la guerra, la familia de mi padre eran militares del ejército español que no apoyaron el golpe de Franco. Entonces habían sido compañeros de promoción de Franco, entonces el odio era muy grande, tuvieron que salir, y el primer país donde pudieron ir fue República Dominicana, que estaba de dictador Trujillo, y bueno, ahí no les fue muy bien, se fueron a Venezuela, y en Venezuela les hablaron de un país donde
de una ciudad donde hacía frío. Así. Estaban Ellos buscaban el desesperados frío, con el claro. calor y dijeron, bueno, sí, vamos a ver la ciudad que era Bogotá y vinieron acá y les gustó mucho y empezaron a hacer empresa. Mi abuelo me compró un hotel, mi padre empezó a trabajar como, bueno, ya había empezado a trabajar como actor y declamador y aquí Y se conoció a mi enamoró de una madre. actriz. ¿Ah? Se enamoró de una actriz, su padre. Claro, pero en ese momento mi madre no era todavía actriz, le gustaba la actuación, pero se volvió actriz a causa del matrimonio con mi padre, muy buena actriz, o sea, ya con los años actuaba en teatro y en televisión y hasta en cine. ¿Por qué resultan ustedes en China, usted, su hermana, su mamá y su papá? Pues mi padre siempre había tenido mucha curiosidad por el comunismo y por el socialismo. Realmente el comunismo no ha existido nunca. Y por una serie de casualidades coincidió con que la televisión colombiana se privatizó y entonces todos estos programas culturales que a él le interesaban dejaron de producirse y se empezó a producir telenovelas y programas muy comerciales que a él no le interesaban. Y coincidió eso con que lo invitaron a ser profesor de español en la universidad en China. Yo era muy pequeño, yo tenía 12 años y recuerdo que un día mi padre reunió a la familia y dijo, me han propuesto ir a China, ¿ustedes qué opinan? Y mi hermana y yo dicen, vamos. Claro Pero que hubiéramos ido de todas formas, Claro. pero por lo menos guardó las apariencias. Pero ir a China era como ir a Marte en esa Era época. como ir a Marte y ser occidental en China era como ser marciano. ¿Por Ah, qué? ¿Cómo fue bueno. además, cómo fue ese choque de estos niños? Además, tengo entendido que usted no duró ni 2 ni 3 días en China, ya se sabía todos y todas las groserías en mandarín. Nosotros llegamos a China, era un momento muy difícil de China. En el año 62 China había tenido desastres naturales, el fracaso del Gran Salto Adelante, que fue un gran error que cometió el Partido Comunista Chino y Mao Zedong, que generó muchísimas hambrunas y era un año realmente difícil. Claro, nosotros éramos extranjeros privilegiados y teníamos muchas facilidades para vivir, pero aún así uno veía que ese país, aparte de ser tan diferente, estaba pasando por muchas dificultades. Y sin embargo, a mí desde que llegué me encantó, hice muchos amigos, muy rápido aprendimos el idioma, mi hermana y yo, porque a esa edad Claro. uno aprende muy rápido. Y a esa edad uno lo primero que aprende son las groserías. ¿Y se acuerda cuáles son como esas primeras palabras que aprendió? Sí, claro. Díganos una. Hay Wampadán, Huendán, Pendán. ¿Qué es eso? Wampadán es una de las groserías más fuertes chinas y significa huevo de tortuga. No sé, será muy promiscuo las tortugas, no sé por qué se dice. Otro gran insulto, terrible insulto es poche, que es zapato roto. Significa zapato roto, no sé etimológicamente qué origen tendrá. Pero es un insulto total. Eso es como decir la más grande de aquí también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo era esa historia? Usted lo mandan a un internado junto a su hermanita, que los chinos no dormían por verle el pelo y por verle los ojos. Y sí, realmente eran marcianos. Claro, ahora en China hay muchos extranjeros y sigue habiendo mucha curiosidad. Yo acabo de llegar de China hace un mes y todavía en la calle hay gente que lo para uno para tomarse una foto con uno como si uno fuera un personaje de la Guerra de las Galaxias. Pero en esa época no habían extranjeros, éramos muy pocos. Uno salía a la calle, se quedaba así mirando una vitrina y cuando se daba vuelta había 100, 200 personas mirando, observando, tratando de tocar. Y en el colegio, cuando entramos a un internado, porque mi padre consideró pues, que entrar a un internado era la forma más rápida de aprender el idioma y la cultura china, y pues tenía razón, o sea, rápidamente aprendimos el idioma, pero mis compañeros, especialmente mis compañeras, me hacían como una especie de bullying amable, pero bullying al fin y al cabo, y entonces me preguntaban que si yo me pintaba el pelo, pues yo era rubio cuando era joven, que si me pintaba el pelo, que si me hacía rulos por la noche. El color de los ojos, por ejemplo.
una niña china una vez me preguntó, oye, ¿tú ves todo verde? No. Y entonces le digo yo, no, ¿por qué? Dice, pues como tienes un filtro verde en los ojos, yo imagino que ves todo verde, porque ellos todos tienen los ojos negros. La nariz de dragón, porque estas narices nuestras para ellos son absolutamente desproporcionadas, Claro, ellos tienen gigantes. apenas el mínimo. El puntico. Los ojos. Yo me acuerdo, en el colegio siempre que bajábamos a almorzar por la escalera, al final de la escalera había un espejo, y yo me acuerdo muchas veces mirándome en ese espejo y haciendo así, mirándome en el espejo y pensando qué fácil sería la vida para mí si tuviera los ojos así. Fue muy complicada para el niño de 12, 13 años, enfrentarse a ese mundo tan distinto. Digamos, no era maldad, ¿no? Pero sí era incómodo sentirse tan diferente Claro. y con deseos de ser igual a ellos, porque ser tratado diferente, aunque te traten bien, es una sensación muy extraña. Y como te digo, no era un bullying agresivo, pero las niñas se reían de mí. Claro. O sea, ahora sé que en el fondo ellas todas les gusta tener los ojos grandes Claro, y hoy en tener día el uno pelo ve que se mandan a operar y sí. claro. Pero en esa época yo me sentía muy extraño. ¿Y se bañaban cada 8 días? ¿Eso es cierto? Pues nosotros como íbamos había baño los miércoles, solamente los miércoles, pero pues nosotros íbamos al hotel y nos bañábamos también Sí. el sábado y el domingo. Pero en China se acostumbraba y creo que todavía bañarse una sola vez a la semana. ¿Se llevó la cámara de fotos para el internado? No, para el internado no, pero sí la llevé a China y toda la primera, digamos, la primera serie de fotos que existen en la familia de China fueron tomadas con esa cámara. Después ya mi padre compró una cámara profesional y eso, y era yo el que la administraba. Y después mi madre me compró una a mí y ya empecé a trabajar, digamos, a enrutar toda mi creatividad a través de cámaras ya profesionales. ¿Y hay alguna foto de esa época, de ese capítulo de su vida en China que recuerde mucho, que tenga ahí como alojada en el alma? Sí, tengo una especialmente bonita, pero la tengo enmarcada en la casa, que es una foto de un abuelito con su nieto, que a mi modo de ver resume un poco lo que es ese país, ¿no? Porque China es un país donde convive lo joven y lo antiguo, lo rico y lo pobre. Es un país, China es un continente. O sea, la gente piensa en China como un país y China son dos Europas, no solo en tamaño, sino en diversidad de culturas internas. O sea, la comida china no es la comida china, es como decir que la comida europea. No, cada provincia de China tiene su comida, su cultura, sus autores, su forma de, sus canciones. Son como países unidos por un idioma, unidos por una escritura más que por un idioma. Bueno, este es el relato de Sergio Cabrera, una pausa y ya volvemos con su historia, con su película, con su camarita. Crecí sin poder ver cine, casi no podía ver cine porque las películas chinas estaban todas censuradas porque hablaban del pasado de una forma elogiosa y no había películas occidentales. Continuamos en Confesiones con Sergio Cabrera, descubriendo quizá esos momentos de su vida que no han sido contados en muchas oportunidades o que uno regularmente no encuentra ni siquiera en los libros o en las revistas de farándula o en la llamada prensa rosa. Sergio, tengo entendido que usted incluso hizo parte del Ejército Rojo en China. No era el ejército, eran los guardias rojos. Es que en la época de la Revolución Cultural, que fue en el año 65, empezó un gran movimiento que desembocó en todo el mundo en grandes movimientos estudiantiles. Y empezó en China y en todas las escuelas, estaba todavía en la escuela secundaria, en todas las escuelas los estudiantes se organizaban en brigadas de guardias rojos para exigir cambios en la educación, para exigir cambios en la cultura. Y al principio fueron muy agresivos, o sea, rompieron
estatuas, destruyeron monumentos nacionales porque... ¿Y usted estaba ahí? Pues no me tocó destruir porque, digamos, mi corriente de guardias rojos era más dentro de la escuela, pero sí cometieron muchos desmanes porque era, digamos, la gente joven que pensaba que el peso de la cultura clásica y del confucianismo, del feudalismo, estaba impidiendo el desarrollo de la nueva cultura y de la nueva China. Y sí, participé en eso, pero digamos que eso no fue algo muy excepcional. Casi todos los jóvenes chinos participaban en el movimiento de los guardias rojos. ¿Y eso fue antes o después de haber trabajado en una fábrica de relojes? Sí. No, fue antes porque a raíz de todas las locuras que cometieron los guardias rojos, cerraron las escuelas y nos quedamos sin nada que hacer. Mis padres ya habían regresado a Colombia y mi hermana y yo nos habíamos quedado muy niños, yo con 16 años y mi hermana con 14. Y entonces nos pasábamos la vida encerrados en un hotel porque era una época que casi no se podía salir a la calle, era una revolución. Y después de mucho insistir ¿cómo se dice?, de intrigar, logramos que nos mandaran a trabajar en una fábrica de relojes despertadores. Ahí estuvimos trabajando con mi hermana cerca de un año y fue una experiencia maravillosa porque fue la posibilidad de conocer de cerca al pueblo chino ya en un nivel en el que normalmente un extranjero no logra llegar jamás. Y tenía usted que, y lo he visto en las películas, pasar frente a la imagen de Mao Zedong y pedirle porque el día estuviera todo perfecto. Claro, esta fue una época de culto a la personalidad de Mao exagerada, o sea, yo me sentía bastante incómodo, pero lo hacía porque no hacerlo era muy agresivo, pero era así, había como altares. Como una especie de religión. Sí, en las fábricas y también en muchos sitios había como altares con la foto del presidente Mao y por la mañana le pedíamos con el libro rojo en la mano de que nos ayudara para que la jornada de trabajo fuera buena, para que no hubiera accidentes y por la tarde antes de retirarnos le agradecíamos. Era realmente un poco vergonzoso para mí que tenía una educación marxista y que sabía que eso que estaban haciendo era un exceso, pero un exceso que correspondía a un momento político en el que era imposible luchar contra la corriente, o sea, especialmente una corriente de 1.200 millones de chinos. Y vivir en China era también, de cierta forma, cultivar un poco como ese lado oriental. Y con las personas que hablábamos, tratando de construir su personaje y su vida y su historia, muchos decían que usted tiene un lado oriental muy marcado, el lado de la paciencia, del silencio, de la introspección. ¿Es consciente de eso? Sí, digamos, soy consciente y lo estimulo. O sea, yo creo que uno nunca debe decir cosas en las que no cree, ni debe decir más de lo que es necesario, ni debe andar diciendo tonterías. O sea, que hay que tratar de aprovechar el tiempo y reflexionar. O sea, yo gasto mucho tiempo pensando, reflexionando, leyendo. Creo mucho en el pensamiento filosófico taoísta, pues no soy taoísta, pero creo mucho en la filosofía taoísta que pide eso, ¿no? Pide que no gastar energía en cosas innecesarias. Y andar diciendo bobadas o haciendo bobadas es una forma muy eficaz de gastar energía innecesariamente. Y mientras todo eso transcurría, digamos que la película de su vida se musicalizaba con los Beatles, porque desde ese momento quizá empieza usted como a dejarse que se dé el pelo y a tener un contacto con los Beatles, pero ¿cómo llegan desde Liverpool hasta Pekín a sus manos esta música? Fue una casualidad porque realmente eran totalmente desconocidos en China los Beatles, pero yo era amigo de la hija del embajador inglés, del embajador de Inglaterra y de otra chica que era la hija del corresponsal de la agencia yugoslava de noticias y ella, especialmente la hija del embajador inglés, tenía acceso a todo lo que salía y pues yo conocí a los Beatles en el 65, creo yo, o sea, muy recién
salidos y me fascinó. Pues, ¿a quién no? ¿A quién no, por ¿A quién favor? no? Y eso a pesar de que tenía el contrapeso de la cultura china, donde esa música era considerada burguesa, Claro. se consideraba nociva. Era una época en China, en la época de la Revolución Cultural, en que se consideraba que incluso la música de Beethoven, de Mozart, de Schubert, eran músicas nocivas para la ideología. Sí, fue una época realmente... Yo, por ejemplo, crecí sin poder ver cine, casi no podía ver cine porque las películas chinas estaban todas censuradas porque hablaban del pasado de una forma elogiosa y no había películas occidentales. Entonces yo, gracias a la existencia de la Alianza Francesa, que seguía teniendo el cineclub y pasaba una película una vez a la semana, conocí el cine de la nueva ola y pues pude ver películas francesas, como eran limitado el número de películas que tenía. Hay películas francesas como Ascensor al Cadalso que la he visto unas 12 veces. No. Sí. ¿Y también veía escondidas o no? En esa China de entonces veía un poco de cine a escondidas o no? Ese era el cine que veía, pues no a escondidas, pero contraviniendo un poco la regla de que un buen revolucionario no debe acercarse a la cultura burguesa. ¿Y qué pensaba? ¿Qué pasaba por su cabeza cuando era tan pequeño, 14, 15 años, y se enfrentaba a este mundo a través del cine, este mundo tan distinto que era el que se dibujaba frente a sus ojos en China? Pues a pesar de tener esa educación oriental y marxista y maoísta, sentía necesidad de explorar la cultura occidental y como que yo mismo me perdonaba por esos pequeños pecados de sentir curiosidad por conocer el cine que me gustaba y me interesaba y la música que me gustaba y interesaba y las niñas que me gustaban Claro, y me me imagino. interesaban. Sí. Más que la China. Sí. Pues fíjate que a mí me gustaban mucho las chinas, mucho. Sí. Porque las mujeres chinas, cuando bonitas, son muy bonitas y son muy delicadas, muy femeninas. Pero en esa época, como era la época de la Revolución Cultural, que una chica china saliera o estuviera con una No era extranjera bien era visto. muy mal visto, porque era como que una mujer que despreciaba su cultura oriental y prefería la ¿Y tuvo alguna novia occidental. china o no? No, nunca tuve, no. Nunca tuve, tuve una novia japonesa y después de que ya salí de China, cuando fui a estudiar cine, mi primera novia, pues la primera novia con quien yo viví 5 años era vietnamita. Que, Algo tiene. por ahí van, Por ahí va, van, estaba sí. buscando por ahí la esencia. Una pausa y ya volvemos. No se muevan porque esto de verdad que tiene muchísimo más para confesar. Yo no quería irme a la guerrilla, sino que un día me llegó un contacto y me dijo, mira, prepárate, tienes que ir a comprar una hamaca, un machete y unas botas de plástico que mañana te vas. Es que Sergio y yo nos criamos en el Estudio 5 y en el Teatro Colón, o sea, eran nuestros sitios de juegos. Mi mamá era actriz, mi papá actor y director. Entonces lo que se hereda no se hurta. Yo tenía 3 años y entonces un día le dije, ¿y tú sabes por qué los angelitos vuelan? Y entonces me dijo, claro, porque tienen un motorcito debajo de las alas y por eso vuelan. Y para mí siempre los ángeles tuvieron motores en las alas. O sea, si lo dijo el nené hijo, decía yo, el nené hijo, y si el nené hijo, eso era palabra de Dios. Entonces, a mí no me puedes decir nada, preguntarme nada, porque mi objetividad es que el nené hijo, y así es. Somos muy raros, pero somos muy raros porque piensa y verás que yo tenía 7 años, Sergio 9, cuando nos fuimos para China. Entonces salir de este mundo para cruzar la cortina de hierro que nunca vimos dónde estaba.
y llegar a China y criarnos con chinos que nada que ver con nosotros, y después una vida, regresar a Colombia a hacer una vida política muy intensa, muy fuerte. Yo a los 18 años estaba en la guerrilla, cuando todo el mundo, las niñas bailaban y Sergio y yo metidos allá por un ideal, un romanticismo, y te das cuenta que te montaste en el bus que no era y cómo me bajo de este bus. O sea, se nos complicó muchísimo la vida. Pues la acabo de hacer. Conté que yo también estaba en la guerrilla, que nunca, jamás, y Sergio lo tenía clarísimo, nunca hables de mí. Y bueno, ya lo acepté a los 63 años. Una vez en un sofá con García Márquez le decía a Sergio, oye, mira, nadie se nos arrima. Es que como quisiéramos poder conversar, pero es que nadie se nos arrima. La gente como que crea una barrera de respeto y de todo eso, y resulta que no, que estarían bienvenidos a sentarse y conversar. Lo que no le gusta a Sergio es que le digan, bueno, ¿y cuál es el proyecto que tienes? ¿Y qué más? Porque él dice, al médico no le dicen, ¿y cuál es la operación que tienes mañana? O sea, si el mundo fuera más abierto, de pronto sería más agradable la conversación, porque él tiene una cosa muy importante que nos enseñaron mis abuelitos, y es que piense antes de hablar y no hable para pensar. Ay, qué bonito. Ahí vemos a su hermana. En el 69 llegan ustedes entonces, en 1969 regresan a Colombia. Y realmente, ¿qué pensaba usted cuando dice, quiero pertenecer al EPL? ¿Qué pasaba por su cabeza? Además, estaba muy chiquito también, Sergio. Sí, en realidad fue en el 68 que regresamos, yo cumplí 18 años, pero el hecho de haber sido educado en un país donde la idea de hacer la revolución y de que la y que conquistar el poder por las armas y todo eso había florecido, en mí esa semilla había florecido. Colombia era un país muy diferente, con una constitución muy retrógrada, no había espacio político. Y era otra guerrilla. Y era otra guerrilla, y además que, pues yo no llegué a no pensaba ir a la guerrilla, sino que en China había aprendido toda la política y quería un mundo mejor, una mejor repartición de la riqueza, más justicia, y pues la lucha era por eso. Había ingresado al Partido Comunista desde los 16 años, y cuando llegamos aquí hubo una serie de circunstancias, de accidentes y de circunstancias que empujaron a que yo no quería irme a la guerrilla, sino que un día me llegó un contacto y me dijo, mira, prepárate, tienes que ir a comprar una hamaca, un machete y unas botas de plástico que mañana te vas, no te puedes despedir de nadie. ¿Y usted aceptó? Sí, bueno, ahí la posibilidad era salir corriendo y irme para otra parte o aceptar, pero yo tenía mi disciplina y mis convicciones y acepté. Acepté con mucho dolor porque yo quería estudiar, tenía una novia, pero yo pensaba que eso era lo que había que hacer. O sea, yo fui fiel a mis convicciones de que si uno quiere cambiar el mundo hay que hacer el esfuerzo y sacrificarse. Y realmente, como tú decías, era otra guerrilla, era otra época. O sea, el Che Guevara lo acababan de matar hacía como 6 o 7 meses. Era esa época, la época de que de verdad uno creía que iba a cambiar el mundo. Yo creía que el mundo iba a cambiar, no solamente en el de Colombia, sino que el mundo entero iba a cambiar y que el capitalismo iba a convertirse en un mundo, digamos, donde se respetara a la gente humilde, donde desaparecería la pobreza extrema, donde todos seríamos iguales. O sea, el ideal comunista es muy bonito. Claro. Lo que pasa es que lo han tergiversado, lo han acomodado, han aplicado mal la receta, ¿no? Entonces, pero yo sigo soñando en eso. A mí me gustaría un mundo mejor. Yo preferiría ceder en mis privilegios y en mis comodidades, pero que todos viviéramos bien. Yo sufro mucho cuando voy por la calle y veo a la gente pobre y digo, pero pues yo desde mi carro no puedo arreglar nada. Incluso
más después de salir de la guerrilla, cuando vi la posibilidad de que de pronto en el Congreso de la República podía hacer algo, pues me abandoné el cine y lo hice, lo hice de verdad con dolor, porque yo no quería dejar el cine, pero todavía insistía en el deseo de hacer algo por mi país, y me presenté a la Cámara de Representantes, y fue un desastre. De eso no hablamos. ¿Llevó su camarita al monte? Sí, al monte, no mi camarita, esa ya no había dejado de existir. ¿Otra cámara? Ya tenía, en el monte yo era reportero, ¿Sí? tenía una cámara profesional y una filmadora, y tomé muchas fotos, cargaba, era un esfuerzo adicional, porque cargar en el equipo una cámara es echarse un peso adicional. Claro. Que, ¿Y semejantes caminatas? Sí, caminatas que no paraban nunca. Y es verdad que hubo un combate que casi pierde una oreja, que estuvo bastante herido, que Sí, casi se nos muere. Acá esta oreja y este ojo, y tengo también una herida aquí y otra aquí, así, sí, eso es peligroso. Lo Sí. sabemos, obvio, Sí. obvio. ¿Cómo hizo para hacerle el quite a la guerrilla? Pues fue muy difícil. Yo desde que entré tuve muchas dudas de que eso fuera lo que me habían prometido. O sea, no tenía mucho que ver la guerrilla a la que yo llegué con la guerrilla que me habían pintado, donde en teoría ya se estaba construyendo lo que llamábamos un poder popular. Era mentira. Pero como yo tenía convicciones fuertes, pensaba que era yo el equivocado, que era yo el que no sabía ver las cosas. Pero fue pasando el tiempo y me di cuenta de que estaban haciendo las cosas mal, y entonces, aprovechando una serie de circunstancias, pedí regresar a China a continuar con mi educación, y como ellos sabían que yo tenía muchos contactos en China y la guerrilla era una guerrilla maoísta, pues finalmente me dejaron salir y regresé a China nuevamente. ¿Y en qué momento de su vida y de todas estas historias que usted conoce, a Orson Welles, a Fellini, en qué momento es que los ve cara a cara? No, cara a cara nunca vi a Orson Welles, a Fellini sí, pero sus películas, cuando ya fui a China, ya era el año 73, y entre los trabajos que hice un trabajo como traductor de francés, porque yo hablo francés también, de francés a chino, para Joris Ivens, que es un cineasta holandés-francés, y él me puso en contacto ya con la Escuela de Cine de Inglaterra, y ahí fui a estudiar cine, y entonces ahí conocí pues entre profesores y conocidos, a Bertolucci, a Louis Malle, a Godard, a Fellini, a Scola, conocí muchos, pues con los años he conocido muchísimos, claro. ¿Y cuál es la película de su vida? ¿Cuál podría ser esa película que para usted es la película? No hecha por usted. El Ciudadano Kane de Orson Welles es la película, digamos, que cada vez que me preguntan siempre pienso en muchas y me voy a esa. ¿Por qué? Porque resume una forma de ver el cine, de ver el mundo. Para su época era una película de vanguardia. Me impresionó mucho. Me costó mucho trabajo verla, porque antes uno solo veía las películas cuando las proyectaban en los cines, ¿sabes? Claro. Hoy en día uno escribe y le sale el Ciudadano. Sí. Pero en esa época yo tuve que esperar como 2 años y hacer una carta en la escuela de cine donde estudiaba, firmada por muchos de mis compañeros, para que nos hicieran una proyección del Ciudadano Kane. Y cuando la vi dije, tienen toda razón, es una película maravillosa. ¿Y usted sabe cuál es la película favorita de su señora actual? ¿De mi señora actual? ¿De su esposa? No sé cuál es. ¿No? No. Lo invito a ver el siguiente BTS. La siguiente nota. Sergio no es una persona que muestre sus emociones así de buenas a primeras. Yo confieso aquí en público y en la cámara y ante todos que antes de conocer a Sergio yo anhelaba mucho encontrar una pareja con quien yo pudiera tener la vida que tengo ahora.
Una de mis películas favoritas es To Have and Have Not. Es la película donde Lauren Bacall y Humphrey Bogart se conocen. Él muchísimo mayor que ella en su primer papel en el cine. Y yo cogí la fotografía de ellos, yo no sé si la recorté o la mandé a imprimir y los puse en un marco de plata muy bonito en mi cuarto. Y mucho tiempo después de haber conocido a Sergio y ya de estar con él, volví a ver la película y caí en cuenta que esa foto era la que yo tenía como mi pareja ideal. Entonces resulta que no solo conseguí una pareja 27 años mayor que yo, que ven a ser más, no sé, más o menos la diferencia de edad entre ellos, como tiene que ver con el cine, es director de cine. Y al lado de él, Lauren Bacall floreció, hizo toda su vida y yo también siento que al lado de Sergio es el momento en que más he florecido en toda mi vida, en todos los aspectos. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Una de las cosas que yo siento en nuestra pareja es que los dos sobrellevamos bastante bien los defectos del uno y del otro y nuestras diferencias. O sea, él es muy respetuoso con sus cosas, a la vez que es muy respetuoso con las cosas de los demás, cosa que yo no. Yo cojo aquí, cojo allí, cojo allá y hago esto y me lo prestas y después no se lo devuelvo y Sergio no. Entonces esa quizás sería un poco su manía de no me toquen mis cosas, pero yo lo veo desde el lado positivo de que él tampoco toca las cosas del otro. ¿Esa sí que es una confesión o no? Sí. La de la película, ¿no tienen idea? Sí. ¿Se no tienen idea de la fotico o sí? No, ahora que me lo cuenta lo recuerdo, sí. Y sí recuerdo cuando vimos la película juntos porque yo no la había visto. Y ahora ella sabe que cuando me necesite solo tiene que silbar. ¿Y usted aprendió a silbar? Sí. Una pausa y ya volvemos. ¿El amor? Lo importante no es que los sueños se cumplan, lo importante es saber soñar, ¿sabes? Continuamos en Confesiones esta noche con Sergio Cabrera, una noche llena de emociones, de revelaciones, de historias que no se habían contado antes. ¿Es verdad que no daban ni un peso por una de sus películas, por la estrategia del caracol? Sí, bueno, la estrategia del caracol es muy graciosa ahora cuando recuerdo, pero la primera vez que intenté buscar un productor me mandó un reporte de lectura de guión que yo no lo tengo, pero donde decía pues que la idea no era mala, pero que era irrealizable y que eso no tenía ningún futuro. Inclusive el asesor que yo busqué para escribir, que me ayudó a escribir, Jorge Goldenberg, me decía, oye, la idea es bonita, pero no. Y realmente fue la persistencia de Ramón Jimeno y Humberto Dorado la que permitió que, y yo mismo, la que permitió que ese guión saliera adelante, pero después fue muy difícil de hacer esa película. ¿Sí? Sí, fue muy difícil de hacer. Yo a veces pienso que aún hoy en día me costaría mucho trabajo hacer una película como esa. ¿Por qué? Porque era muy ambiciosa, muchísimos actores, muchísimos personajes, tocó desbaratar 3 casas, o sea, yo en la película tenía un ingeniero y 2 arquitectos porque esto era tumbando y construyendo y armando, y narrativamente es una película muy arriesgada, o sea, el riesgo de que no hubiera funcionado era muy grande. Y yo tuve mucho miedo, incluso llegó un momento en que desistí y guardamos la película en una bodega porque se nos había acabado el dinero, el entusiasmo, va uno perdiendo la perspectiva de lo que ha hecho. La fe. La fe. Pero Gabriel García Márquez también fue un motor muy grande en todo ese proceso, fue un apoyo muy importante, usted tuvo una muy buena relación con él. ¿Qué le dijo él cuando leyó el guión? Realmente, ¿cuál fue el empujoncito que le dio nuestro Nobel? Es que sabes que es una historia, es un poquito larga, te la resumo. Mi primera película, Técnicas de Duelo, la edité en Cuba y él estaba escribiendo en Cuba en ese momento y lo conocí.
Y cuando yo estaba editando Técnicas de Duelo, ya había escrito el guión de la estrategia del Caracol. Entonces, un día que me estaba llevando de una fiesta al hotel, me dijo, ¿y cuál es tu próximo proyecto? Y yo le conté el guión de la estrategia del Caracol así en 20 minutos. Y 5 años después, en la casa de Álvaro Mutis, estaba ya trabajando el guión de Ilona llega con la lluvia. Mutis invitó a Gabo y Gabo me dice, oye, la película, se acordaba de la película aquella que me contaste una vez de los inquilinos que desarman la casa y se la llevan. ¿Qué pasó? Que no he oído hablar de esa película. Entonces yo le dije, mira, ya está rodada y todo, pero la abandoné porque se me acabó la plata, se me acabó el entusiasmo. Y me dijo, no, ni hablar, no se puede, yo quiero verla. A los 10 días llegó a Bogotá, porque esto era en México. Sí. A los 10 días llegó a Bogotá, me llamó por teléfono y me dijo, vamos a ver la película. Y entonces yo saqué la película de la bodega, la monté en las moviolas de antes y eso. Me dijo, yo a las 8 tengo que estar en casa, que Mercedes tiene una cena. Esto era a las 6 de la tarde, empezamos a verla. Y a las 7 de la noche me dijo, hay un teléfono, porque no habían celulares todavía. Y yo lo oí que llamó, dijo, oye, que llego a las 11. No. Sí. Y se vio toda la película y me dijo, mañana mismo te llama gente que te va a ayudar a sacar adelante la ¿Y así película. fue? Y efectivamente al día siguiente, a las 10 de la mañana, me llamó Jorge Sánchez de México. Y bueno, y movió en la embajada de Francia y Costas Gabras, y empezó a mover la gente y la película revivió como un fénix. Y quizá de ahí sale su frase de el cine podría estar alcanzando a tocar o podría alcanzar la utopía, acariciar la utopía, que es una de las frases suyas. Por todo Sí. ese cine y por toda esa producción tan sufrida. Sí, por eso y porque uno en cine puede... El cine te permite soñar y hacer que la gente sueñe con cosas que pueden llegar a ser verdad. Y lo importante no es que los sueños se cumplan, lo importante es saber soñar, ¿sabes? O sea, tener sueños. No siempre se cumplen, pero si no tienes sueños, no se cumplen. Claro. Y ese es el... ¿Cómo fue la historia con una de sus recientes películas, Todos se van, basada en el libro de Wendy Guerra, sobre la historia de una niña chiquita en Cuba y pues todo el tema de esta Cuba de los años 80 tan complicada y tan difícil, que usted estrena en La Habana, cuando ya está instalada la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC, y llega usted un día o una tarde a su hotel y se encuentra con un personaje. ¿Quién era? Era Pablo Catatumbo, que sabía que yo estaba en Cuba y quería saber, yo no lo conocía a nadie de las FARC, que mi guerrilla era otra, pero me dijo que ellos querían saber mi opinión sobre el proceso de paz y que me invitaba a que fuera a visitarlos. Entonces fui a visitarlos y a hablar, les di ¿Qué les dijo? Pues yo les dije que yo entendía el sueño que habían tenido, pero que el mundo había cambiado, que el país había cambiado y que realmente ellos se habían quedado un poco atrás, que era importante que entendieran que el resto del país no estaba entendiendo lo que estaban haciendo. Yo fui muy franco porque total, si me habían invitado. Claro. Y bueno, tuve una conversación muy interesante. Yo sentí realmente que tenían intenciones auténticas de buscar la paz. O sea, pues fue una conversación de 2 horas, no fue mucho. Pero después a la salida me dijeron, mira, a nosotros nos gustan mucho tus películas. ¿Ah, Ahí sí? todas nos gustan tus películas, Estrategia, Golpe de Estado. Y me dijeron, ¿pero a qué vas a estrenar una película? Y yo dije, sí, pero esa no les va a gustar. Dije, no importa, queremos verlo. Y efectivamente el día del estreno llegaron ahí como 25, todos vieron la película. Y a la salida me esperaron y me dijeron que les había gustado. ¿Ah, sí? Sí. Aunque es una película muy crítica, Todos se van, es una película muy crítica de los defectos del socialismo. Yo sigo teniendo ideales socialistas, pero pienso que una de las razones por las que no ha funcionado el socialismo es porque los socialistas hemos cerrado los ojos frente a los defectos que han cometido los dirigentes socialistas y que también es responsabilidad de uno buscar a ver cómo se evita que se cometan Claro. esos errores. Yo sigo pensando que el mundo no sé cómo será, pero hay que buscar una forma de que sea mejor porque esto que vivimos no es justo
con muchísima gente. Y tiene usted mucha esperanza en la vida y en el futuro, porque tener una hija a los 60 años no es tan fácil, no es tan sencillo. ¿Cómo se aventura usted de nuevo a ser papá? Pues yo cuando conocí a Silvia pensaba ya que no iba a tener más hijos, pero Silvia sí quería tener hijos. Y yo quería tener hijos con Silvia porque la relación con Silvia ha sido muy enriquecedora. Ella me ha ayudado mucho a salir de bloqueos emocionales y creativos y realmente la relación ha sido muy, muy linda. Y pues de una relación tan linda es normal que salga una hija tan linda como Amalia, que es una niña preciosa. Y se llama Amalia porque su tía, la que le regaló la camarita cuando usted tenía 8 años, ¿también se llamaba Amalia? No, mi tía se llamaba Amelia, entonces hicimos una pequeña variación para que no fuera Pero también exacto. había como una inspiración de por medio. Sí, hay una inspiración de por medio y además el nombre Amalia a mí me recuerda el amor, una persona que ama, ¿no? Sí. No sé, que no ese es el verdadero origen, pero me gusta pensar eso. Es una niña muy amorosa, hace honor a su nombre. ¿Y cuál es la mejor foto que le ha tomado a su hija? Le he tomado muchas. Tengo aquí una que le tomé leyendo porque me hace gracia que tan chiquita no sabe leer, pero lo que más le gusta es leer los libros de niños y los ve y anda con sus libros para todos lados y para ella el mejor regalo es un libro y cuando vamos de paseo lo que quiere llevar es libros. Entonces tengo una foto de ella leyendo un libro que es muy bonita. Que es quizá la foto inmortal. No me quiero ir sin que usted me explique una frase que se la he escuchado en varias ocasiones y que dice: vive la vida de tal suerte que viva, quede en la muerte. Sí. Ese en realidad es el lema de la familia, del escudo de la familia. La familia mía por parte de mi abuela, de mi abuela paterna, eran, digamos, de la nobleza española, y el escudo de armas de la familia tiene ese letrero: vive la vida de tal suerte que viva, quede en la muerte. Ahí le hacemos, a ver. Se le nota, pues por lo menos en esta oportunidad y durante esta conversación se le notó. Muchas gracias, Sergio, por haber compartido con nosotros este tiempo aquí en Confesiones y por habernos dejado entrar por un momento en su vida y escarbar un poquito su alma y su esencia. No, muchas gracias por la invitación. Ha sido de verdad muy grato recordar todo esto. A ustedes también, mil gracias por estar con nosotros. Esperamos que haya sido de su agrado este programa. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Ay, qué lindo. Te voy a mostrar la foto, no para que ya... Muéstramela porque la